El conflicto armado en Colombia tiene una historia que se remonta a las zonas rurales más alejadas del país, donde generaciones de campesinos y habitantes han vivido al margen del poder central. En estas tierras se originó una guerra que ha marcado profundamente a Colombia y sus habitantes. El conflicto armado colombiano ha tenido su epicentro en la periferia, es decir, regiones rurales, aisladas y marginales en cuanto a su poder político. En estas zonas, que son marcadas por la pobreza y el abandono estatal, se convirtieron en el escenario de una guerra que, aunque surgió en los límites del país, ha afectado profundamente su centro. Para entender el conflicto debemos conocer su origen, sus causas y cómo la falta de la integración de estas tierras rurales alimentó la violencia durante muchas décadas. Dicha periferia hace referencia a regiones de difícil acceso, habitadas principalmente por campesinos que viven alejados de los centros del poder político y económico. Durante muchos años, estos campesinos buscaron oportunidades y tierras para trabajar, moviéndose hacia zonas aisladas en busca de un futuro. Sin embargo, en lugar de encontrar prosperidad, encontraron abandono, altos costos, inestabilidad económica y en muchos casos violencia. Así, mientras las ciudades intentaban recuperarse, la guerra se extendió hasta las zonas rurales. Las guerrillas liberales y comunistas surgieron como grupos de autodefensa en estas áreas, organizándose en respuesta a la violencia política y a la represión. Estas guerrillas serían el origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC, que nacieron en esta periferia y aspiraban a influir en el poder central. Por lo tanto, la presencia limitada del Estado en la periferia contribuye a que los grupos guerrilleros y más tarde los paramilitares establecieran el control sobre grandes áreas del país. Con el tiempo, el conflicto armado en Colombia cambió. A partir de la década de 1980, el narcotráfico emergió como una fuente de ingreso tanto para las guerrillas como para los paramilitares. Esta nueva economía de la droga permitió que estos grupos se fortalecieran, extendiendo su control territorial y transformando la guerra en un negocio lucrativo. El conflicto armado en Colombia no solo ha sido una guerra entre guerrillas, paramilitares y el Estado, sino una tragedia para millones de personas. Familias enteras han sido desplazadas de sus tierras, comunidades han sido destruidas y generaciones han crecido en medio de la violencia. Bueno, el proceso de construcción de paz es complejo, como les había comentado, porque inicia en el medio del conflicto y se extiende hacia el posconflicto. Implica no solamente el cese de hostilidades, sino también de condiciones que prevengan la reanudación de la violencia, como les había comentado. Un ambiente donde haya una seguridad del ciudadano de poder estar tranquilos y en este tipo de conflictos que han sacudido nuestra nación. Tenemos la importancia de la planificación post-conflicto, donde para el posconflicto es crucial para aumentar las probabilidades de éxito en la construcción de paz. Sin un enfoque estratégico que considere las necesidades locales y los intereses involucrados, los esfuerzos por mantener la paz pueden fracasar. Tenemos la definición de la construcción de paz. Implica un proceso complejo que requiere entendimiento diverso de la paz y sus múltiples dimensiones, llegando hacia un acuerdo entre las personas, ya que éstas discrepan en su definición de paz. Tenemos la diversidad de enfoques, como les venía comentando, sobre enfoques minimalistas que se centran básicamente en la estabilidad, hasta enfoques maximalistas que proponen transformaciones sociales profundas. Ambos enfoques ofrecen perspectivas importantes, pero también traen consigo desafíos únicos en su implementación. Primeramente vamos con el enfoque minimalista, el cual se centra en mantener la estabilidad y el cese de actividades hostiles. Tenemos varios riesgos. La mezcla de agendas de paz y desarrollo puede generar problemas de eficacia y legitimidad. Este enfoque puede priorizar soluciones rápidas y temporales, dejando de lado las transformaciones sociales necesarias para una paz duradera. Podemos ver que el riesgo principal de este enfoque es que puede ser perecedor, solamente para hacernos creer que todo está bien, pero en realidad están planeando cosas y es muy probable que vuelvan a tomar estas actividades hostiles. El enfoque maximalista sostiene la construcción de paz debe acompañarse de cambios socioeconómicos significativos. Promover un enfoque integral para abordar las causas estructurales del conflicto tiene el potencial de transformar efectivamente la sociedad y por fin prevenir futuros conflictos. Este enfoque, sin embargo, requiere más tiempo y recursos para ser implementado, aparte de una charla extensa con este tipo de agresores.
El proceso de construcción de paz enfrenta múltiples dilemas y desafíos que requieren atención crítica y análisis. La escasa evaluación de las intervenciones de paz es una de las barreras significativas para el éxito. Tenemos la evaluación escasa en la literatura. La literatura sobre construcción de paz frecuentemente carece de evaluaciones rigurosas, lo que dificulta en sí la generación de hallazgos clave. Sin datos sólidos, es complicado entender qué estrategias son efectivas y cuáles no, limitando la formulación de políticas informadas para ofrecer este tipo de soluciones maximalistas. Tenemos los intereses económicos en la ayuda internacional, frecuentemente influenciada por agendas económicas. Puede alejarse de las verdaderas necesidades locales y esto a menudo a un desajuste entre los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades de las comunidades afectadas. Hay condiciones frágiles en contextos post-conflicto, ya que las condiciones políticas y sociales suelen ser inestables, complicando la implementación de reformas necesarias. Debemos tomar lecciones con esto. En el proceso de construcción de paz destacan bastante la importancia de la evaluación, la adaptación a las necesidades locales y sobre todo el establecimiento de condiciones estables para mantener la paz en un tiempo prolongado, ojalá para siempre. Ignorar estos elementos puede comprometer el futuro de la paz en regiones afectadas. Hay unas implicaciones para Colombia y unas reflexiones finales. El conflicto armado en Colombia ha dejado lecciones profundas y un camino claro hacia la construcción de paz, con un enfoque en las particularidades del contexto colombiano. Tenemos el contexto específico del conflicto colombiano. Ha sido caracterizado por su larga duración, la diversidad de actores involucrados, las complejas dinámicas sociopolíticas. Comprender esas características es fundamental para abordar las soluciones y estrategias adecuadas para la paz sostenible. Aprendizaje de otras experiencias. Colombia puede beneficiarse al observar experiencias de reconstrucción de paz a países como Sudáfrica o Irlanda del Norte, donde la verdad, la reconciliación y la justicia fueron clave. Estas lecciones pueden informar la estrategia colombiana en su camino para la paz duradera, tomando así como referencia a otros países que han pasado por situaciones similares, no esperando a nosotros sufrir este tipo de consecuencias que han sufrido ellos para poder progresar. Hay regiones afectadas y relatos emblemáticos, claramente. Por ejemplo, en Bojayá. Es uno de los escenarios más desgarradores, donde la comunidad enfrentó una masacre en 2002. El documental Nuevo Tiempo para la Tristeza recoge las voces de sobrevivientes que relatan la tragedia en la iglesia, donde murieron decenas de personas durante un enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares. Así, San Carlos, este municipio antioqueño, fue uno de los más afectados por el conflicto, con altos índices de desplazamiento y violencia. La historia de San Carlos se ha convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia, donde las víctimas han trabajado para reconstruir su tejido social y sanar colectivamente. Hay un impacto social y cultural importante. Esta obra expone el trauma que quedó en la vida de los afectados. Uno de los objetivos del documental es hacer visible la magnitud del daño emocional y psicológico que las víctimas han tenido que enfrentar. Esto nada más con unos pocos relatos de personas que han tenido que sufrir ese tipo de circunstancias. Inclusive se han ignorado muchas personas que han sufrido por ese tipo de cosas y no tienen voz, solo el dolor que les queda y su superación personal. La falta de tiempo para procesar la pérdida, el desplazamiento constante y el miedo omnipresente han marcado profundamente su identidad. El Centro Nacional de Historia documenta cómo esta experiencia ha fragmentado el tejido social, afectando no solo a las personas, sino también generaciones que han crecido en medio de este ambiente de violencia, tensión y malas condiciones de vida, una mala calidad de vida debido a este tipo de problemas. Es muy importante la memoria histórica, porque esto nos deja lecciones aprendidas. Este documental llama a aprender del pasado para evitar que se repitan los errores. Se enfatiza que el camino hacia la paz requiere un compromiso colectivo para afrontar las consecuencias del conflicto, esperanza y unidad a pesar del dolor. Hay un mensaje claro de esperanza. Las comunidades deben mantener la unidad, el respeto mutuo para conseguir un futuro en paz, un futuro mejor. Idéntico mecanismo a cuando el respeto por la víctima es un valor menor comparado con el odio político que cada uno es capaz de desplegar en cualquier escenario, siendo algo como irreal, como un tipo de purga. Incluso este donde todos debemos recordar para no perpetuar el mismo iracundo impulso por imponer verdades políticas, una metáfora de lo que acabo de decir la cuenta este documental. Tanto paramilitares como guerrilleros se arrogaban ser defensores del pueblo que al mismo tiempo masacraran, una completa hipocresía. En la mitad todos estaban escondidos en una iglesia cuyas paredes eran las únicas sólidas del pueblo. Estaba vuelto un caos, vuelto escombro. Nadie sabe quién hizo el primer disparo, solo que el cilindro de gas que debe ser usado para calentar la cocina donde se hacen los alimentos cultivados impactó el techo e inauguró una masacre completa.
Me gustó bastante pensar en esta frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, la cual dice que quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. De la famosa frase de quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Y debemos de hacer una pausa en este tipo de eventos de no recordar nuestra historia. Debemos recordarla y hacerlo mejor y aprender de errores pasados para tener mejores resultados. Hoy por hoy, Colombia sigue enfrentando los desafíos de su historia y las heridas de un conflicto que, aunque originado en la periferia, afecta a todo el país. La paz en Colombia no puede depender únicamente de controlar la violencia de un grupo, ni tampoco en el campo, sino que requiere construir un proyecto nacional inclusivo. Solo así, uniendo las dos Colombias, tanto la urbana como la rural, la desarrollada y la marginada, se podrá aspirar a poner fin a una guerra que ha marcado generaciones y construir un futuro donde la paz sea una realidad duradera.